fuentes de alimentación reguladas con circuitos integrados. Fuente de tensión regulada. Una fuente de alimentación regulada entrega una tensión en corriente continua constante, independiente de la corriente que toma la carga, de la temperatura y de la variación de la tensión de entrada a la fuente reguladora. Un esquema sería generalmente está mostrado por un diodo Zener, como vimos anteriormente, que es el diodo que se usa como referencia. Hay una entrada sin regular de corriente continua y una salida regulada también de corriente continua. La tensión de entrada en corriente continua a la fuente regulada puede provenir de una fuente lineal no regulada conformada por un transformador, rectificador y filtro que vimos anteriormente. Este tipo de fuente con transformador, rectificador y filtro no es una fuente muy buena, con muy buena regulación. Por ejemplo, la tensión de salida al filtro, o sea, la que va a entrar al regulador, a la fuente regulada, puede variar porque varía la tensión de entrada en el transformador, al variar, por ejemplo, la tensión de alimentación domiciliaria o comercial. La tensión de entrada comercial varía la tensión secundaria del transformador y por lo tanto la tensión de corriente continua rectificada también varía. También puede variar la tensión secundaria del transformador por la carga. Cuando más o menos corriente entregue el transformador, la impedancia interna del transformador hará que la tensión disminuya, como se vio oportunamente cambiando la regulación. Es decir, la tensión de salida también puede disminuir o variar conforme la carga. También se puede dar los dos casos, que varíe la tensión de entrada de alimentación al transformador, la tensión comercial, y también varíe la carga. Por otro lado, también puede variar la tensión de salida del rectificador al variar la carga porque descarga más o menos el capacitor. Entonces tenemos más componente de alterna. El ripple, el rizado, cambia conforme la corriente de salida. También la temperatura actúa sobre los filtros, actúa sobre los rectificadores y todo hace que este tipo de fuente no sea estable en tensión. De ahí la necesidad de algún tipo de fuente regulada. He de destacar que para entrar a la fuente regulada hay que trabajar con corriente continua. En este caso, corriente continua no estabilizada. Otro nombre que se le suele dar a la fuente de tensión regulada es de fuente de tensión estabilizada. No hay que confundir fuente de tensión regulada, algunos le dicen voltaje, fuente de tensión regulada con fuente de tensión regulable. Regulable es aquella que yo puedo seleccionar el valor que quiero que permanezca constante. En este caso no. El valor de regulación es fijo y está dado por los valores de fábrica. Existen reguladores de tensión con diodos Zener en paralelo, como ya vimos, otros que utilizan el diodo Zener en paralelo, pero comandado a su vez con un transistor. En esta oportunidad veremos directamente fuentes reguladoras de tensión integradas, o sea, un circuito integrado que tiene la función de mantener la tensión constante. Las fuentes reguladas de tensión o fuentes reguladas integradas de tensión existen de distintos formatos y para distintas potencias, así como distintas tensiones. Veremos en esta oportunidad cómo utilizar alguna de esas fuentes reguladas en formato integrado. Básicamente existen dos tipos de fuentes, las reguladas positivas y las de regulación negativa. Las primeras para fuentes de alimentación positivas y la otra para fuentes de alimentación negativas. En este curso veremos solamente las fuentes de alimentación positiva. Para ese caso se utilizan integrados de la serie 78XX
donde la doble X indica el valor de la tensión que se tendrá a la salida. Para las fuentes negativas se conoce con el nombre 79XX, donde la doble X indica la tensión de salida. 78 es para fuente positiva y 79 para fuentes negativas. Es común que tengan la letra, por ejemplo, inicial LM7805 para indicar una fuente regulada fija de 5 voltios, positiva. LM7905, una fuente fija regulada de 5 voltios negativa. Entre la fuente de 78 y la 79, fíjense que los terminales de tierra GND están permutados. A la hora de armar un circuito con fuente negativa hay que tener esa precaución. Siempre el pin del medio, que se indica acá con la letra 2 en cualquiera de los dos casos, está solidario a la parte metálica en los encapsulados tipo TO66 o del estilo que se muestra en la figura. La corriente continua sin regular que se aplica a la entrada del circuito regulador, en este caso LM78XX, hoy por hoy pueden tener otras letras en vez de LM. Originalmente era de la National, entonces apareció LM78XX. Es más, había otro integrado que tenían otros nombres, pero al final se adoptó 78 y a continuación el valor de tensión. El valor de tensión obtenida es perfectamente regulada, estabilizada e inclusive tiene protección de sobrecarga. Se fabrica un integrado para cada tensión. Recuerde que estamos hablando de tensión de fuente de tensión regulada. Solamente el regulador. Solo puede regular la tensión para la cual está fabricado. No confundir, como se dijo anteriormente, con una fuente de alimentación regulable. En la tabla se muestra los que hoy por lo menos existen en el mercado, que son los de LM7805. Repito, ese LM puede tener otro nombre. 0,5 para 5 voltios, 0,6 para 6, 0,8 para 8 voltios, 0,9 para 9 y así sucesivamente. Esos son por lo menos los que hasta hoy existen en el mercado. Los circuitos integrados de esta serie están protegidos contra cortocircuito y sobrecarga gracias a un sistema de limitación de corriente interna, así como una protección contra exceso de disipación. Es decir, este es un circuito integrado que tiene el aspecto de un transistor de potencia, tienen todo ese circuito en forma integrada, interconectada y listo para funcionar. Existen algunos circuitos integrados que son de menos corriente de salida, por ejemplo, los que tienen una letra entre medio 78 y entre medio una letra, por ejemplo, M, en este caso sería el 78M, es para una fuente de alimentación 78M05, donde 0,5 significa 5 voltios y M estaría significando que se trata de una fuente que puede entregar 500 mA. LM7805 directamente es una fuente generalmente de 5 voltios 1 ampere. A continuación aparece LM340, que era la denominación inicial que se le dio a este tipo de integrado, que puede ser hasta 2 amperes. Hoy por hoy existe la nomenclatura de 78XX. Entonces, existen distintos tipos de circuitos integrados para distintas corrientes. El más utilizado es LM78XX, que generalmente es para una corriente de 1 ampere de salida. Acá se pueden ver distintos formatos encapsulados, por ejemplo TO220, que es la nomenclatura más moderna del TO66, el TO220 FP
y en la parte inferior aparecen otros encapsulados que son para montaje en superficie, SMD. Este tipo de regulador se utiliza hoy en día muchísimo y se sigue utilizando en cualquier tipo de fuente. En la parte inferior se pueden ver uno con encapsulado TO220 y a continuación un pequeño tipo más parecido a un BC 548, un encapsulado pequeño que es también para una fuente regulada de 0,5 o menos miliamperes. Algunas características que aparecen en las condiciones son la corriente de salida y las tensiones. Tiene protección de sobretemperatura, protección de cortocircuito y tiene un sistema que le hace trabajar en SOA, que significa la zona de funcionamiento seguro. Y tiene compensación por variación de temperatura. Es un circuito integrado completo con toda la fuente regulada. La rectificación y todo esto está aparte. Acá aparecen otras presentaciones, la 78XX con un encapsulado TO220, no siempre es encapsulado, pero es parecido, cada fabricante tiene su nombre, que sería uno de los más usados. El 78L algo, LXX, es 100 mA y tiene un encapsulado TO92 o similar a los, por ejemplo, transistores BC548. El integrado, 78M es para medio amper. Después, por ejemplo, está el 78T para 3 amperes y así sucesivamente. El 78T o parecidos puede tener la letra LM al principio. Generalmente tiene encapsulado TO220, comúnmente conocido como huevo frito, que era como los transistores 2N 2059 o los iniciales. Acá se puede ver el encapsulado del integrado, un 7805, el orden de pines, el orden de patitas, y acá estaría en el esquema más utilizado. Entrada, salida y punto común, GND, que significa tierra. Acá en este caso, la parte del medio, el pin 2, tiene contacto con la cápsula metálica, con la parte lateral donde va generalmente fija a un elemento que disipa calor, conocido como disipador térmico, ya sea con un tornillo o algún elemento de fijación. Este es el diagrama en bloque o el diagrama interno de una fuente regulada tipo LM78XX, donde se puede apreciar un elemento de control, que generalmente es un transistor, por donde pasaría toda la carga, la entrada, la salida y un punto común. Punto común, entrada y salida, que son los 3 pines que tiene el integrado. Fíjense que este elemento de control es el transistor que comanda toda la potencia que va a ir a la carga. Es posible diferenciar algunos puntos especiales en este circuito. Por ejemplo, tiene un limitador de corriente, un protector térmico, porque si hay sobrecorriente o sobrecalentamiento, el protector térmico va disminuyendo la corriente hasta un momento que finalmente corta la regulación. También tiene un detector para que el transistor de salida, que sería este, trabaje en la zona de operación segura. Es decir, que no se malogre, no se averíe. Tiene un punto de referencia de tensión que sería el equivalente al Zener, o sea, tendría un diodo Zener ahí adentro. Ese diodo Zener está para garantizar una estabilidad alimentado por una fuente de corriente constante. O sea, ya se puede ir viendo lo elaborado que es el circuito. También se puede ver que la tensión de referencia tiene un circuito para iniciar
para el momento de conectar porque toma realimentación de la salida a través de este divisor de tensión que va a un amplificador de error, el cual controla, ese amplificador de error controla el transistor de salida tomando la referencia de un equivalente Zener que tiene internamente integrado. Ese Zener interno, a su vez, tiene que iniciar la conducción antes de empezar a regular, porque se toma la realimentación de tensión de la salida. Pero al principio no hay tensión a la salida. Entonces, a través del divisor de tensión, de este divisor de tensión, se toma la señal de salida cuando ya entró a conducir el transistor. Pero antes de eso, necesita un circuito, que sería este, que inicia el funcionamiento de la fuente regulada. Acá vemos el circuito interno, esta vez simplificado, y es de notar que tenemos el transistor de paso, o sea, el transistor que va a comandar la carga. Directamente se puede apreciar entrada, salida y punto común. Este sería el punto de entrada, salida y el punto común o tierra. GND también le dice, para no confundir con la tierra real. La salida sería el pin de la derecha para un TO 220. Este integrado, que acá se indica como con la letra Q y está redondeado, o sea, tiene una elipse alrededor, es similar al T1 en la fuente regulada con Zener en paralelo. Y el Zener, que está ahora indicado con la línea azul, para los que pueden ver en colores, sería el equivalente al diodo Zener de una fuente que usa un Zener en paralelo. Y el resto son todos los circuitos que conforman los diagramas en bloque que vimos anteriormente. El fabricante recomienda el circuito de la izquierda y nosotros recomendamos el circuito de la derecha, que es similar, pero tiene a la salida dos capacitores. En este caso C2, que se trata de un capacitor electrolítico de 10 microfaradios y con una tensión mayor que la tensión propia del regulador. Eso hay que tener en cuenta. Pero a continuación tiene un capacitor que es el C3 no electrolítico, que se recomienda que sea de 0.1 microfaradio o 100 nanofaradios. Y se pueden preguntar por qué dos capacitores en paralelo. El capacitor C2 es un capacitor electrolítico generalmente, y los electrolíticos tienen un film arrollado, o sea, tiene mucha inductancia. Entonces, para la alta frecuencia no es tan bueno, no es tan buen filtro. En cambio, el capacitor C3, que se recomienda que sea del tipo cerámico o de poliéster, se comporta mucho mejor para las altas frecuencias que se producen al trabajar continuamente el regulador, y eso puede generar ruido o alteración en la propia regulación. El capacitor C1 es un capacitor que puede variar. Nosotros recomendamos 10 microfaradios y tiene que ver más que nada con la distancia que se encuentra la fuente primaria o la fuente de corriente continua no regulada. Si esa se encuentra a una cierta distancia, conviene poner ese capacitor en la entrada. Si está en la misma placa, no necesariamente llevaría C1. Los valores que se indican ahí están ampliamente probados en muchísimos circuitos que están funcionando en la industria por más de 30 años. Acá se ve un circuito de la empresa BHK, donde está completo una fuente de alimentación. Se puede ver a la entrada un rectificador de puente Graetz, un LED piloto de que hay tensión en la alimentación, y el capacitor C1 en este caso es el capacitor propio de la fuente. Como esto está en un mismo circuito impreso,
no necesita un capacitor de 10 microfaradios adicional. Directamente con ese capacitor C1 es suficiente para esta fuente. Tenemos la fuente primaria y a continuación en la misma placa estaría el circuito integrado que es de la serie 78XX. Ahí sí, a continuación se tienen los dos capacitores recomendados por la cátedra, uno el C2 de 10 microfaradios y el otro C3 de 100 nano o 0.1 microfaradios. Y finalmente, otro LED de testigo, LD1, para indicar que la fuente está funcionando. Claro que hay que calcular el valor de R1 de ese LED para el valor de la tensión del regulador. Lo mismo los capacitores C2 y C3 se tendrán que seleccionar, son de 10 microfaradios uno y de 100 nano el otro, pero la tensión de trabajo tendrá que seleccionar conforme a la fuente regulada utilizada. Generalmente los de cerámico tienen una tensión de trabajo de 50 a 60 voltios, así que cualquier 78XX podía funcionar. Y los electrolíticos últimamente están viniendo de 10 microfaradios por 50 voltios, por lo menos en Argentina. En la hoja característica de cada uno de estos integrados aparece la tensión de entrada mínima, la que está en el recuadro de línea de trazos, el recuadro rojo. Nótese que la tensión para reguladores 78.5 hasta 78.18, o sea, regulador entre 5 y 18 voltios, la tensión de entrada máxima, porque dice valores máximos absolutos, la tensión máxima de entrada para 78.5 hasta 78.18 es 35 voltios. En cambio, para una fuente de 24 voltios, la tensión máxima de entrada es 40. Eso hay que tener en cuenta. O sea, ante la duda, sabemos que máximo 35 voltios para cualquiera de las fuentes reguladas. Y luego hay ciertas características de resistencia térmica para calcular el disipador y otros más que salen del alcance de este curso. Acá tenemos un registro rápido de un LM7805 que se le invita al alumno que baje la hoja de datos, que busque en internet, y se puede ver nuevamente tres columnas que aparecen: máximo, típico y mínimo. Máximo y típico y mínimo. Entonces, se recuerda que esos valores no son los valores que se espera que tenga el integrado en funcionamiento, sino que más que nada es una tensión que se va a obtener más bien, digamos, en forma aleatoria, o sea, es un promedio de las tensiones que hay disponible de cualquiera, o sea, es una resolución estadística. Es de esperarse que tenga esa tensión. En el caso, por ejemplo, del 7805, es de esperarse que la tensión esté comprendida entre 4,8 y 5,20, por más que sea un 7805. Pero también hay que mirar en qué condiciones se da esto. Por ejemplo, 5 voltios y variando entre 4,8 y 5,20 se da para una temperatura de yuntura de 25 grados centígrados, que está indicando el fabricante acá, 25 grados centígrados. Para otras tensiones es de esperarse que tenga otras variaciones para otras temperaturas es de esperarse que tenga otras variaciones de tensiones. Entonces el calculista debe analizar la hoja de datos para ver cuánto varía la tensión de salida y si le alcanza ese tipo de regulador. En este caso se muestra un 7805, un 7809, es solamente una parte de la hoja de datos.
un 7812, 7824. Fíjense la variación que tiene de tensión y en qué condiciones fueron ensayados, que dice con capacitor de 0.33 microfaradios y 0,1 microfaradios a la salida. Esto es todo. Estos circuitos integrados funcionan muy bien. Dispensa cualquier tipo de cálculo. Directamente se selecciona conforme a la tensión que queremos a la salida. Hay que analizar cuánto es la tensión máxima de entrada y si bien amerita un cálculo de un disipador térmico para evacuar el calor, para la mayoría de los casos ya vienen listos y no hace falta mucho cálculo, sino simplemente utilizar una fuente de alimentación confiable.